En este video voy a hablar de el análisis de regresión multinomial. Este tipo de modelos estadísticos se utiliza para las situaciones en las cuales la variable de respuesta es una variable policótoma. Policótoma quiere decir que tiene más de dos categorías mutuamente excluyentes y que estas categorías forman un conjunto, una clase, un conjunto de categorías mutuamente exhaustivas, es decir, nada puede estar por fuera de este set. Esto, si se quiere, es una forma de generalización de la regresión logística en la cual la variable de respuesta es binaria. Entonces, en estos casos lo que se va a utilizar es una función de densidad de probabilidades multinomial en lugar de una función binomial, como en el caso de la regresión logística. Y esta función de probabilidades multinomial depende de un conjunto de parámetros pi, que es la probabilidad de ocurrencia de cada una de las clases mutuamente excluyentes, donde la suma de dichas probabilidades es igual a 1 y por ende solamente hay que considerar k-1 de estas opciones, porque la última se obtiene simplemente haciendo la diferencia de 1 con la suma de las otras probabilidades. Esto no es más que estadística básica que creo que todos conocemos. Entonces, como en la regresión logística, lo que se trata es de establecer una relación entre la probabilidad de ocurrencia de cada una de esas clases, de esas i-1 clases de la variable respuesta y un conjunto de variables explicativas numéricas y categóricas. En el fondo, esto es bastante similar a lo que es una regresión logística, con la única diferencia, que lo vamos a ver ahora, es que la función logit que se emplea es una función logit diferente a la empleada en la regresión logística, ya que hay un grupo de referencia. Ya lo vamos a ver en un segundo. Entonces, en la distribución multinomial no es parte de la familia exponencial y entonces este tipo de regresiones multinomiales no es formalmente hablando un GLM, sino que se ajusta empleando otros métodos numéricos. Lo viene el caso, pueden ser redes neurales, puede ser incluso máximo de verosimilitud. Entonces, en resumen, nuestra variable de respuesta es una variable vectorial donde tenemos número de ocurrencia de cada una de esas i clases y la distribución multinomial ajustada tiene la suma de las probabilidades de ocurrencia de todas esas clases es igual a 1 y x corresponde a las variables explicativas numéricas o categóricas con las cuales vamos a explicar cada una de esas probabilidades pi sub i de esas i-1 clases. En líneas generales, lo que se recomienda, y esto no es más que una recomendación bastante general, es tener al menos 10 casos para cada una de las clases de la variable explicativa de la variable de respuesta vectorial a fin de poder estimar los parámetros en cuestión. Obviamente, si tenemos un modelo con muchas variables explicativas, es decir, si tenemos un modelo con muchos coeficientes a estimar, vamos a tener entonces que requerir bastante más que 10 casos a fin de estimar los parámetros para cada una de esas clases. Entonces, el ejemplo de cuestión que quiero discutir aquí se trata de predecir la probabilidad de enrolarse en un programa de estudios, en función de unas variables explicativas. Estas variables explicativas es estatus socioeconómico, es una variable explicativa categórica de 3 niveles, y RITE, que es el score en un examen escrito, que es una variable explicativa continua o numérica. Entonces, hay 3 niveles. Primero se importan los datos, es lo que estamos haciendo. La variable de respuesta es PROG, es esta variable de respuesta PROG con 3 niveles que son académico, general y vocacional. Esos son los 3 programas, son 3 programas que son 3 categorías mutuamente excluyentes, y lo que tenemos en cada una de las filas de esta data frame es el número de individuos, es en qué programa se enroló cada uno de estos individuos en función de todas estas variables explicativas. Nosotros vamos a considerar solamente 2, el estatus socioeconómico y RITE. Estadísticos descriptivos, entonces aquí estamos simplemente calculando estadísticos descriptivos, es el test, las medias y las desviaciones estándar, el número de valores para cada una de estas 3 categorías del estatus socioeconómico, es decir, cómo varía. Vemos que hay solamente para el estatus socioeconómico alto, esos individuos tuvieron unos altos valores del test RITE.
Y aquí estamos comparando simplemente el test, los valores del test, los valores de Wright para para todas las combinaciones de el programa académico en que se enrolaron y las variables explicativas y la variable de respuesta y explicativa categórica que se empleó. Esto es simplemente para tener una idea general de los datos. Esto no está en este momento informándonos acerca de qué modelo podemos ajustar. Entonces, lo que se hace únicamente en el modelo, en las regresiones multinomiales, es que se define el nivel de referencia de la variable de respuesta. Nivel de referencia, aquí para la variable, vamos a crear una variable que se llama prog, de programa. Vamos a utilizar esta variable prog, vamos a crear un nivel de referencia, y ese nivel de referencia aquí vamos a indicarlo como académico. Podría haber sido cualquier otro de los tres. Entonces, el modelo estadístico, la variable de respuesta es vectorial, tiene una distribución de un multinomial con pi 1, pi 2 y pi 3, o pi académico, pi general y pi vocacional, poco importa. Y el logit multinomial, que ahora vamos a ver qué es, va a simplemente predecir la probabilidad de ocurrencia de enrolarse en estos programas en función de la variable explicativa categórica estatus socioeconómico y la variable explicativa numérica Wright. Entonces, el logit multinomial lo que nos va a calcular es la probabilidad de enrolarse en el programa general con respecto al programa de referencia, que ahora va a ser académico, y el otro logit va a ser la probabilidad de enrolarse al programa vocacional con respecto a el programa académico. En cada uno de estos casos, estos son logit específicos, van a ser vamos a obtener una ecuación para las diferentes variables explicativas numéricas y categóricas, de la misma manera que obtenemos ecuaciones similares en la regresión logística. Entonces, en este aspecto no es nada diferente. Lo único que tenemos que saber aquí es que hay la variable de respuesta, como tiene más de 2 categorías, como en la regresión logística, hasta ahora tiene 3, tenemos que definir una categoría de referencia a fin de poder definir estos logit multinomiales. Bien, entonces, gráficos exploratorios. Entonces, aquí tenemos, vemos que hay diferencias en el test escrito según el nivel socioeconómico, y aquí entonces creamos una variable que combina el estatus socioeconómico con el programa en el cual se enrolaron. Esto es a través de esta variable pres.cses, y esta instrucción substr significa substring, significa que estoy agarrando esta variable y truncando su nombre, empezando con la primera letra y terminando con la tercera. Eso es lo que permite generar aka, gen y boc en lugar de nombres mucho más largos, y hago lo mismo para la otra variable, y estos están separados por puntos, como ven aquí. Entonces permite generar este gráfico que de alguna manera resume y repite lo encontrado en los estadísticos descriptivos de la diapositiva anterior. Entonces utilizamos una de las librerías que permite ajustar regresiones multinomiales, es la librería NNet. En este caso emplea redes neurales, poco importa el procedimiento numérico de ajuste de parámetros. Entonces hacemos un summary del modelo ajustado. El summary del modelo ajustado es simplemente esto. Entonces tenemos coeficientes, vemos algo aquí que dice general y algo aquí que dice vocacional, y vemos errores estándar para general y para vocacional. Entonces, ¿cómo se interpreta este output? Tenemos entonces la deviancia residual y el AIC. Eso quiere decir que podemos emplear los métodos usuales de selección de modelos basados en AIC o en test de deviancias. Entonces, se podría decir, además de NNet, utilizar estas otras dos librerías bien competentes de R, que se llama mlogit y polytomos. Bien, entonces, Y, la variable de respuesta, tiene 3 niveles: académico, general y vocacional. Lo que no aparece aquí es el nivel de referencia. Entonces, esto es la regresión logística que nos da el logit de general con respecto al nivel académico de referencia, que el nivel de referencia que era académico, y en los logit, la regresión logística del nivel vocacional con respecto al nivel de referencia de nuevo que es académico. Entonces tenemos aquí simplemente
regresiones, esto se interpreta exactamente igual que una regresión logística, bien, pero ahora es con respecto a el nivel de referencia de la variable de respuesta, que predefinimos de la variable de respuesta. Entonces, para la variable explicativa nivel socioeconómico, entonces estos coeficientes son de cada nivel de referencia con respecto, fíjense, esta variable categórica, entonces aquí el intercepto refleja el logit de el nivel de referencia para esta variable explicativa, que era high, low y middle. Entonces aquí high es el nivel de referencia de la variable para general de esta variable explicativa, y estos son diferenciales de logit para estos otros dos niveles de esta variable explicativa nivel socioeconómico. Esto es exactamente igual que cualquier variable, que cualquier regresión logística. Esto es para el programa general con respecto al programa de referencia, que era académico, y esto es para el programa vocacional con respecto al programa de referencia, que de nuevo es académico. Y esto nos da los errores estándar de los parámetros correspondientes. Entonces, esto que está aquí son diferencias de interceptos con respecto al programa de referencia para general versus el programa de referencia académico, vocacional respecto al nivel de referencia académico. Y para la variable explicativa right, entonces son las pendientes de las regresiones logísticas con respecto a de enrolarse en el programa general, con respecto a enrolarse en el programa vocacional, al programa académico, y de enrolarse en el programa vocacional con respecto a enrolarse al programa académico. Con una variante de podemos entonces hacerlo más simple. Esto simplemente elimina el intercepto. Entonces tenemos aquí ahora sí los interceptos de cada uno de los programas para cada una de las clases sociales de general y vocacional con respecto al programa de referencia académico. Esto es equivalente al modelo anterior. Y entonces ahora podemos calcular, estas son las regresiones para el programa general y vocacional con respecto al programa académico. Y para cada valor de right y SS, entonces se pueden utilizar estas ecuaciones, estas regresiones logísticas para calcular la probabilidad de enrolarse en dichos programas. Y para calcular la probabilidad de enrolarse en el programa académico, entonces simplemente se hace 1 menos la suma de las probabilidades estimadas para los otros dos programas. Se pueden calcular también intervalos de confianza de los parámetros de este modelo M2 y que se interpretan exactamente igual que se interpretan los intervalos de confianza en las regresiones logísticas. Si olvidaron cómo hacerlo, por favor vean el video correspondiente. Podemos ir un poquito más allá, hablar de las interpretaciones. Entonces, al aumentar una unidad de right, disminuye en 0,507 el logit de entrar en el programa general con respecto al programa académico. Es decir, si aumenta a medida que se mejora en una unidad en el programa escrito, disminuye la probabilidad de enrolarse en el programa general con respecto a enrolarse en el programa académico. Al aumentar una unidad de right, disminuye en 0,113 el logit de entrar disminuye la probabilidad de entrar en el programa vocacional con respecto al programa académico. Entonces también podemos hacer otras diferencias, podemos hacer las mismas interpretaciones con respecto a las diferentes clases del programa socioeconómico, con respecto al estatus socioeconómico. Bien, y no voy a molestarlos aquí en este caso, pueden leerlo y ver que efectivamente funciona lo que estoy diciendo. Entonces, como cualquier regresión logística, es más fácil interpretar el exponencial de estos coeficientes estimados y hablar entonces de riesgo relativo. Entonces, al aumentar right en una unidad, es 1, este cociente es 1, el inverso de 0,943, es más probable estar en un programa académico, y es exactamente lo mismo que podemos obtener para la variable explicativa categórica estatus socioeconómico. Entonces, repito,
No hay ninguna diferencia de interpretación en las regresiones multinomiales con respecto a las regresiones logísticas. Lo único que hay que tener en cuenta es que vamos a obtener regresiones logísticas con respecto a un programa, con respecto a un nivel de referencia de la variable explicativa, de la variable de respuesta categórica, en este caso. Nada más. Bien, entonces podemos utilizar la función predict y predecir las probabilidades de enrolarse en cada uno de los programas. Esto es particularmente útil. Entonces podemos generar un data frame y hacer predicciones para todos los valores del nivel socioeconómico y todos los valores del test escrito. Y aquí solamente los 3 primeros valores que se utiliza. Para ello se utiliza el modelo M1. Aquí tenemos las probabilidades. Esta suma de probabilidades por fila es igual a 1. Entonces podemos calcular además, no lo voy a hacer aquí, los A y C, los test de cociente de verosimilitudes, etcétera, etcétera. Entonces lo que podemos hacer para esto es crear un nuevo data frame. Y con este nuevo data frame utilizarlo para hacer predicciones. Y creando un nuevo objeto que ahora se llama PPWrite. Este objeto PPWrite, esto sigue, tiene muchas más filas. Entonces aquí tenemos un summary de ese PPWrite, que son las predicciones generadas por nuestro modelo para los diferentes niveles socioeconómicos. Son los valores promedio. Bien. Entonces, luego podemos reformatear este objeto que se llama PPWrite. Esto básicamente coloca las columnas una debajo de otra en función y utiliza como variables estas. Y esto permite generar un data frame que luego es más fácil de emplear a la hora de ajustar, de generar el ggplot que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ese ggplot yo creo que es bastante elegante. Nos da la probabilidad de enrolarse en cada uno de los programas en función del test en función del test escrito para cada uno de los niveles socioeconómicos para el programa académico, general y vocacional. Creo que esto, como resumen, se podrían generar además bandas de 95% de confianza alrededor de cada curva, pero creo que como esto como output del modelo es francamente muy elegante. Y entonces para eso se utiliza el data frame reformateado que utilizamos con la librería, con el comando melt de la librería Reshape2, y se generan con los colores para cada nivel socioeconómico, líneas gruesas, fondo blanco y negro, otras especificaciones estéticas que a mí me gustan y facet grid, que nos permite generar esta grilla de gráficos en función de lo que aquí se llama variable, que corresponde al programa académico. Y el resto es simplemente dónde se colocan las leyendas y una forma que ahora les explico de cómo formatear el texto de las leyendas, al menos el tamaño del texto de las leyendas. Bien, entonces eso concluye este video de regresión multinomial, que básicamente explica y extiende la regresión logística, que era válida para cuando la variable de la respuesta tiene dos categorías mutuamente excluyentes que forman una colección exhaustiva. Ahora, en este caso, la variable de la respuesta es una variable de respuesta vectorial, en el cual tenemos K, en principio, K categorías que forman una colección mutuamente excluyente y exhaustiva de los resultados a observar de dicha variable. Espero que este video haya sido de vuestro interés y de utilidad y agradezco la atención prestada al mismo.